Pablo ha sido encarcelado en Macedonia, en todo el país, en toda la ciudad de Macedonia, y en la ciudad de Macedonia existían colonias, vamos a decirlo así, existían colonias como Efesios, Filipenses, Colosenses y Primera Tesalonicenses. Habían esas colonias. Y una de las colonias que Pablo también escribe una carta estando en momentos difíciles es Filipenses. Hoy vamos a hablar cultivando una manera de pensar de Pablo, cultivando una manera de pensar de Pablo. Vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 12, versículo 2 al versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 2, versículo 3. Le doy la bienvenida a nuestro hermano Juan de Whisky Luca, que se conecta con nosotros. Vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3. Leo este pasaje primeramente porque cultivando una manera de pensar, para nosotros poder pensar claro, para poder poder tener una mente clara y un corazón claro, a veces es difícil poder pensar claramente en momentos difíciles. Es muy difícil poder pensar en necesidades de otro, poder orar por otro cuando nosotros estamos pasando momentos difíciles. Es por eso que vamos a leer este pasaje donde Pablo expresa qué alimenta nuestro corazón y qué alimenta nuestra mente, cómo debe ser. Dice Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y dice el 3, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Mire, estos dos versículos hacen una referencia importante de lo que es pensar, el entendimiento y de seguir a Dios. Uno, el versículo 2 nos dice para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tener una mente clara, una mente precisa en la voluntad de Dios, en un camino correcto, en una fe fundamentada en Cristo, sujeto a la voluntad de Dios, no importa las dificultades, mientras usted esté claro para qué Dios lo llamó, para qué Dios lo colocó en esta tierra, para qué Dios le permitió nacer, para qué Dios le permitió estar en esta tierra, para qué Dios le salvó, para qué Dios permitió que a la edad que usted tiene, como joven o como adulto o como muchos años que tienen el evangelio, para qué Dios le permitió conocerle en este tiempo, para qué Dios le permitió. Hay gente que pasa momentos difíciles en la vida, momentos difíciles, pero no es tan claro. Hay gente que pierde la fe en momentos difíciles. Hay gente que pierde la esperanza. Hay gente que pierde las promesas del Salmo en su vida. A veces que pierden esas promesas de Dios por las cuales están establecidas en el libro de los Salmos. Entonces, pero Pablo en Romanos nos está enseñando que para nosotros poder tener una mente sana, tenemos que renovarla. Si nosotros en un momento dado perdemos la fe, en momentos difíciles hay que renovar cosas. Hay que renovar cosas. Y si no renovamos, hermano, nosotros no vamos a ver la voluntad de Dios agradable y perfecta. No la vamos a ver. Nunca vamos a ver la bendición de Dios. No vamos a entender su voluntad. ¿Me entiendes? Dice la palabra de Dios que todas las cosas nos ayudan a bien. Eso quiere decir que todos los problemas, sean buenos, sean malos, es una bendición de Dios. Dice el versículo 3, al final, dice que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Imagínese a medida de la fe que Dios repartió a cada uno. La base de nuestro entendimiento, la base de nuestro razonamiento,
de las cosas, de la vida, de los problemas, está basado en la fe. Está basado en las dificultades. Está basado en que todas las cosas que suceden en nuestra vida, sea bueno, sea malo, nos fortalecen a creer que hay un Dios poderoso que tiene el control de todas las cosas. Amén. Es como cuando yo hablaba el jueves con una familia y hablaba los dos fundamentos, la casa que fue construida sobre la roca y otro sobre la arena. Las dos casas son dos casas construidas de diferente forma, una en la arena y una en la roca. Mientras uno se sustenta, uno se mantiene, mientras que una se mantiene en la roca, Dios la va a bendecir, aunque vengan ríos, aunque vengan vientos, aunque vengan lluvias. Pero si la casa está sobre la arena, aunque vengan vientos, aunque lleguen ríos y aunque vengan lluvia, esa casa se va a ir porque los fundamentos no están sujetos a la palabra de Dios. Es por eso que hago referencia en Romanos 12, de 2 al 3. Necesitamos renovar nuestra mente. Y Pablo en Filipenses entra en varias cosas de circunstancia. Por ejemplo, vamos a ver tres cosas. Pablo probablemente escribe Filipenses en algún momento entre el año 60 y 62 después de Cristo, mientras estaba encarcelado en Roma. Imagínense que Filipenses fue escrito en la cárcel, en Roma. En momentos difíciles de estar encarcelado, Pablo escribe a los filipenses. Qué interesante es eso y vamos a ir viendo después los capítulos. Segundo, Pablo exhorta a los filipenses a mantenerse a la unidad y a la paz en su comunidad, y a tal fin los invita a seguir el ejemplo de humildad dada por el Señor. Recuérdese que en el capítulo 2, de versículo 5, Pablo hace una referencia, haya pues este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ahí va a ver usted esa referencia de humildad que Pablo quiere compartir con nosotros a través de Filipenses. Tercera cosa, Pablo predica en un lugar aislado. Pablo predica de un lugar aislado, posiblemente desde una casa donde lo tenían como prisionero. Pudiéramos decir, dice la historia, de la historia sobre Filipenses, que Pablo escribe, estaba preso casa por cárcel. Y desde ahí Pablo, aún estando preso en circunstancias, no sabía si lo iban a soltar o si lo iban a dejar preso toda la vida o si lo iban a degollar. No sabemos, o lo iban a ahorcar, no, tampoco sabemos. La circunstancia es que Pablo estaba esperando un veredicto. Y en el veredicto, uno comienza a leer el libro de Filipenses y usted no va a ver un Pablo angustiado. Un Pablo angustiado estando preso, un Pablo angustiado con un soldado a su cuidado, un Pablo angustiado con un cepo en los pies. Usted no va a ver un Pablo angustiado. Usted va a ver un Pablo con muchas características importantes y por la cual hoy vamos a hablar. Por ejemplo, vamos a leer la palabra de Dios. Ubíquese en Filipenses capítulo 1, versículo del 1 al 11. Mire lo que dice. Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, con los obispos y diáconos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Usted sabe que todas las cartas de Pablo, Pablo explica un agradecimiento. Y me encanta porque Pablo nunca se da un alto concepto de sí. Pablo dice, Pablo y Timoteo, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. O sea, Pablo se caracteriza como un siervo servidor de Cristo, a pesar de todo lo que Pablo hizo, a pesar de que toda la Biblia, mitad del Nuevo Testamento, las mayores cartas son escritas por Pablo. Pablo se declara siervo de Jesucristo. Eso me hace recordar cuando la madre de Jesús, ella dice, he aquí tu sierva, Señor. María se cataloga sierva de Jesucristo. Pablo también se cataloga siervo de Jesucristo. Dice el versículo de 3 al 11, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es por eso que desde el versículo 3 al versículo 6, usted ve cierta característica. Por ejemplo,
Primera cosa que vemos, la mente de Pablo estaba pensando en los hermanos. Imagínense estar preso, pasar momentos difíciles y pensar en otro. El versículo 3, Pablo nos hace varias cosas. En medio de la adversidad, Pablo tiene gozo. ¿Por qué? Porque pensaba en los otros. En el versículo 3, Pablo dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo siempre pensaba en los hermanos, en ser agradecido por lo que ellos hicieron. Imagínese usted esforzarse por un creyente y un creyente llegue al estatus de Cristo, llegue a la plenitud de Cristo, llegue a adorar a Cristo, llegue a predicar a Cristo. Y usted se recuerde de ese creyente, cómo era ese creyente antes y cómo ese creyente ahora. Usted haría lo que Pablo hace. Doy gracias a mi Dios porque siempre me acuerdo de vosotros, porque nosotros nos acordamos siempre de los buenos trabajos por los cuales nosotros nos entregamos a Dios. Cuando nosotros hacemos trabajos para Dios, todo ese trabajo, cuando nos entregamos de corazón, nos hacen recordar, nos hacen valorizar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios ha hecho con nosotros para otras personas. Cuando usted hace el trabajo de Dios de corazón. Amén. Segunda cosa que vemos que Pablo piensa en los hermanos. Parte B dice, en medio de la adversidad, Pablo ora por los otros. Filipenses 1:4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, porque vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Pablo no solamente piensan en los hermanos por lo que Dios está haciendo en ellos, sino que también ora por ellos. Es por eso que yo lo he compartido mucho y les digo, a veces nosotros tenemos una hoja y escribimos muchas oraciones personales y podemos llamar una rema de oraciones personales. Pero cuando vamos a hacer una oración por el necesitado, por lo que Dios quiere hacer en la humanidad, no llenamos ni media hoja, no llenamos ni una hoja blanca, llenamos pocas, son pocas las oraciones. Son pocas oraciones que oramos por el hospital, son pocas las oraciones que hacemos por los perdidos, por el necesitado, por los niños, por las obras, por la familia, por los enfermos, por los creyentes, por los no creyentes, por los que están luchando, por los que se partió un familiar. A veces no oramos poco por lo que Dios quiere que oremos. Y a veces oramos más por lo que nosotros necesitamos. Pero Pablo nos está dando un ejemplo muy auténtico aquí, que Pablo en momentos difíciles pensó en los demás, pensó en dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios usó a Pablo en la iglesia de Filipenses. Es como que si usted diga, es como que si yo diga después de 5 años, Señor, doy gracias por la iglesia bautista, Cristo te ama, Dios mediante, de Whisky Luca, porque yo fui partícipe de esa obra, tú permitiste que yo participara de esa obra. Está viendo, y como la vimos crecer, muchos nos van a doler lo que pueda pasar con la iglesia, las dificultades, los problemas, las bendiciones. Nos vamos a sentir gozosos por lo que Dios está haciendo en medio de la obra misionera. Eso va a quedar impregnado en mi corazón, en mi mente, en mi trabajo, en mi familia, en mis hijos. ¿Por qué? Porque por amor, nosotros fuimos a servir hasta lo último de la tierra. Y Pablo tiene un agradecimiento a Dios. Por eso Pablo no solamente agradece a Dios por los hermanos, hasta el estatus que han llegado, sino que también ora por ellos, para que crezcan y se fortalezcan en Cristo Jesús. Es por eso que nos ubicamos en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Dice la palabra de Dios: os ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro. Tenemos que entender que nosotros tenemos el poder de la gracia, tenemos el poder del Espíritu Santo. Dios nos dio eso. No podemos amar a Dios y no amar a los creyentes. No podemos amar a Dios y no amar la obra de Dios. No podemos amar a Dios y aborrecer al perdido.
No podemos amar a Dios y aborrecer a nuestro vecino. No podemos, porque el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y la entrega de corazón a Dios, por amor a Dios, nos hace crecer, nos hace ser humildes, nos hace acercarnos a Dios. Por eso Pablo hace mucha referencia en el capítulo 2 de Filipenses. Haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Está viendo. Pero ¿quién nos motiva a amar a la gente? ¿Quién nos motiva a quién nos coloca en nuestro corazón el querer por el hacer, por su buena voluntad? El Espíritu Santo. Es por eso que creo un pensamiento. ¿Será que nosotros tenemos el Espíritu Santo? ¿Será que nosotros, cuando no amamos al creyente, tenemos la seguridad que el Espíritu Santo está en nuestras vidas? ¿Será que realmente estamos buscando la voluntad de Dios? Porque Dios coloca en nuestro corazón el querer por el hacer por su buena voluntad. Y amar a los perdidos, amar su obra, es tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos instruye, es el que nos guía, es el que nos orienta, nos lleva por la verdad, nos exhorta, nos redarguye. Y a veces nosotros entristecemos el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y a veces cuando lo entristecemos, cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios, nos ponemos a pensar, ¿qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué había en la mente de Pablo que pensaba en los hermanos en momentos difíciles? Pablo era un hombre de Dios, un hombre que pensaba, un hombre que estaba sujeto a la voluntad de Dios, como lo dice Romanos capítulo 12, versículos 2 y 3. Un hombre que entendió la voluntad de Dios. Es por eso que Efesios capítulo 1, versículo 18. Efesios capítulo 1, capítulo 1, versículo 18. Pablo nos sigue enseñando. Mire lo que dice. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Necesitamos que Dios alumbre nuestro corazón. Necesitamos nosotros apartarnos de la vanidad, apartarnos del pecado para poder entender cuál es la buena voluntad y perfecta que Dios quiere para con nosotros. Es por eso que la palabra de Dios, la oración, congregarse, estudiar la Biblia, evangelizar, visitar, orar unos a los otros, hermano, es un producto de crecimiento, no solamente espiritual, sino también que Dios nos muestra a nosotros, nos muestra la fidelidad de nuestro corazón hacia su obra. Por eso la palabra de Dios dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza en aquel que os ha llamado. Dios nos ha llamado, Dios nos ha capacitado, Dios nos ha dado de lo más valioso que es el poder del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos el poder del Espíritu Santo. Y como tenemos el poder del Espíritu Santo, Dios nos insta a compartir el Evangelio, a amar a la humanidad, aún en momentos difíciles. Ahora, ¿pensamos más nosotros en momentos difíciles, en nuestra necesidad que en la necesidad de otros? Pudiera haber que sí. Hay momentos difíciles en la vida que estamos como en el mar, nadando, nadando, nadando y nunca llegamos a la orilla y nos preguntamos dónde está Dios. Pero hay un pensamiento, Dios nunca se olvida de nosotros. Nosotros nos olvidamos de Dios. ¿Por qué? Porque no comenzamos a vivir esa voluntad de Dios, a cumplir esa voluntad de Dios. No comenzamos a leer esa palabra de Dios que nos alimenta nuestra mente y nuestro corazón para entender cuál es el propósito, para aprender a discernir qué es lo que Dios quiere con nosotros en un momento difícil, qué Dios quiere para con nosotros. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13? Mire lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sé sobrio y esperad por completo en la gracia que se os atraerá cuando Jesucristo se manifieste. Tenemos que cuidarnos, hermano.
Tenemos que alimentarnos. Es por eso que yo les comparto a los creyentes y siempre estoy pendiente de eso, de que se mantengan ocupados en la Biblia, que se mantengan ocupados en el discipulado, de que se mantengan ocupados enseñando. ¿Por qué, hermano? ¿Usted sabe por qué? Hermano, porque la mente ociosa tiende a pensar y a compartir otras cosas por las cuales nunca nos hemos estudiado ni preparado. Es por eso que llega un momento en la evangelización que nos preguntan cosas y nosotros no sabemos, porque no tenemos una mente preparada, sujeta a la palabra de Dios. No nos llenamos de la palabra de Dios. Es por eso que yo digo y siempre comparto con creyentes, si nos reunimos los domingos y los miércoles, está bien, nos reunimos con el Señor, pero la semana tiene 7 días. Mientras usted alimenta su mente y su corazón de 7 días, usted alimenta 2 días, el enemigo está trabajando en 5 días. Porque hay gente que lee la Biblia, canta alabanza a Dios los domingos y los miércoles. Pero los lunes, los martes, los jueves, los viernes y los sábados su mente está ociosa. No leen, no buscan leer la Biblia, no tienen un libro para leer bíblico, no tienen un tiempo recreativo para aprendizaje, para discipular a otro, para ellos aprender, porque cuando discipulamos nosotros estamos aprendiendo también como maestro. Aprende el maestro y aprende el alumno. Tenemos que comprender, hermano, que la mente de Pablo estaba pensando en los hermanos en momentos difíciles, pero no es fácil. No es fácil para Pablo pasar momentos difíciles y pensar en los hermanos. Pero si Pablo lo pudo hacer estando encarcelado, estando en momentos difíciles, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Será que Pablo entendió más la voluntad de Dios que nosotros? No, nosotros hemos entendido la voluntad de Dios. En momentos difíciles hagamos 3 cosas. 1, inclinemos nuestras rodillas. 2, busquemos la palabra de Dios. 3, elevemos alabanza, cánticos, himno a nuestro Dios para que nos dé fuerza y fortaleza, porque en momentos difíciles nosotros podamos compartir luz de esperanzas a otros. Qué difícil es, hermano, poder tener un problema en su casa y ir a otra casa a darle esperanza cuando usted tiene problemas en su casa. Es difícil, pero necesitamos confiar en la esperanza que es Cristo Jesús en momentos difíciles. Si nosotros no aprendemos a tener una mente clara, un corazón claro, que Dios tiene el control de todas las cosas, en medio de los problemas, nosotros vamos a llevar nuestros problemas a otros hogares, a otras familias. Necesitamos pensar que todos tenemos problemas, pero todos tenemos la esperanza en Cristo Jesús, en que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Que a pesar de que usted tenga problemas, vaya y visite al hermano. Aunque usted tenga necesidad, vaya y ore por el hermano. Aunque usted no tenga nada que comer, vaya y ore por el perdido que tampoco tiene que comer. Muéstrele que hay esperanza en momentos difíciles. Jehová tiene el control de todas las cosas. Necesitamos alimentar nuestra mente y nuestro corazón. Y Pablo en momentos difíciles daba gracias a nuestro Dios, oraba por los creyentes. Es por eso que nosotros tenemos que tener la mente de Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Cuáles son los motivos que le permitieron a Pablo tener pensamientos de gozo en momentos difíciles? ¿Cuáles son los motivos que Pablo, hermano, tuvo gozo en momentos difíciles? ¿Cuáles son esos pensamientos que Pablo tiene gozo en momentos difíciles? ¿Cuáles son esas acciones? Vamos a ver la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1, versículo 5, dice la palabra de Dios, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. En el capítulo 5 de Filipenses capítulo 1, versículo 5 dice, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. Y dice la palabra de Dios. Versículo 6, y estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay 3 cosas que Pablo nos enseña. Una es pensar en la fe verdadera de los hermanos.
es pensar en la fe verdadera de los hermanos. Es por eso que usted ve que Pablo da un agradecimiento a Pablo en el versículo 3, por lo que Dios está haciendo en los corazones de los creyentes de Filipenses. ¿Cómo vamos a entender cuál es la fe verdadera de los hermanos? Lo vamos a ir viendo en los capítulos, vamos a ir viendo cuál es esa fe verdadera que vio Pablo en los hermanos. Porque algo que tenemos que aprender y que sigo compartiendo, ¿cómo está nuestra base de la fe? ¿Cuál es nuestro fundamento en la fe? ¿Cuál es su fundamento? Recuérdese que la otra semana yo decía, ¿cuál es su sustento en momentos difíciles? Para mí mi sustento en momentos difíciles, me encanta cantar, me encanta escuchar música, me encanta escuchar las alabanzas que me tocaron mi corazón para ser un siervo de Dios como soy hoy. Cuán bello es el Señor, tu fidelidad es grande, de gloria en gloria te veo, quiero estar en tu presencia, dame de beber, Señor. Esas alabanzas, Dios está aquí. Cuán grande es Él. Esas alabanzas que me acercan a su presencia, me hacen inclinar, llorar y postrarme delante de Dios y decir, Señor, perdóname, ayúdame, dame la fuerza para seguir adelante, la fuerza como la del búfalo. ¿Cuáles son los fundamentos de nuestra fe? ¿En qué está fundamentada usted como cristiana? ¿Cuáles son sus fundamentos de la fe? ¿Tenemos nosotros fundamentos? Pablo tenía un motivo de gozo en pensar en la fe verdadera de los hermanos. Pablo tenía una mente gozosa por lo que Dios estaba haciendo en los corazones de los hermanos. A veces no es lo que Dios hace, a veces es lo que nosotros hacemos para Dios, porque Dios siempre va a ser por nosotros. Dios siempre va a ser por nosotros. Si usted está dispuesto a visitar una familia para predicar el evangelio, Dios le va a apoyar siempre. Si usted está dispuesto a ayudar al perdido, Dios le va a ayudar siempre. Si usted no tiene recursos para llegar a una familia, Dios le va a proveer siempre. Pero Dios siempre va a estar a la disposición de ayudar al perdido. Dios siempre va a estar a disposición. Si usted le pide a Dios lo que necesita para ayudar al necesitado, para visitar, para discipular, para abrir una iglesia, para abrir una luz de esperanza en una comunidad, Dios va a apoyarle. ¿Quién más que Dios que quiere que la humanidad conozca de su presencia? Dios va a proveer todas las cosas. Pero para nosotros poder pensar en la voluntad de Dios, tenemos que cuidar nuestro pensamiento, tenemos que tener un pensamiento de la fe verdadera que Dios nos ha dado a través de la Biblia. Y ahí hay promesas. ¿Cuál otro de los motivos es pensar que la perseverancia de sus hermanos en la fe no es solamente la fe verdadera, sino también la perseverancia que tenían los creyentes en la unidad? ¿Por qué tenían perseverancia? Porque en el versículo 5 dice que vuestra comunión en el Evangelio. La comunión en el Evangelio es la fe verdadera que Dios quiere. Y la segunda, que es la perseverancia, es que Pablo hace referencia desde el primer día hasta ahora. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Cuánto tiempo pasó en ese momento? No sabemos. ¿Cuántos días? Si pasaron días o meses o años, no sé. Pero en lo largo del tiempo, Pablo da a entender que lo que eran al principio la iglesia de Filipenses no es la iglesia de Filipenses que es ahora. Pablo dice que ellos perseveraban en esa fe. Y eso Pablo les motivara a orar. Eso quiere decir que Pablo no pensaba en sus dificultades y en sus problemas que estaba pasando en estar en la cárcel. Él pensaba más en los creyentes, en sus creyentes, en su perseverancia, en su comunión. Yo pienso que Pablo se alegraba, que si los hermanos se alegraban en Cristo, Pablo se alegraba. Si los hermanos oraban por él, Pablo se alegraba. Si los hermanos alcanzaban al perdido, Pablo se alegraba. Es como le digo, yo le he dicho a Damaris, yo le digo, ustedes están bien, yo me siento bien. Aunque ustedes se coman un pollo y yo me como una ala, yo me siento bien. Porque ustedes se sienten bien, yo me siento bien. Aunque no haya comido.
Porque más que una familia, son mis hijos, es mi esposa. Ellos se sienten bien, yo me siento bien. Pablo tenía ese pensamiento. Pudiéramos decir que Pablo, si la iglesia se sentía bien, la iglesia crecía, la iglesia se fundamentaba en la fe, Pablo se sentía gozoso por lo que Dios está haciendo en la iglesia de Filipenses. Pero más allá de eso, hermano, es pensar que Dios usó a Pablo para sembrar esa iglesia, que Dios lo está usando a usted para alegrar su corazón, hermano, para hacer una iglesia. Mire, nosotros, cada uno de nosotros, de los que estamos ahorita, hermano, estamos haciendo historia en Presidente y en Whisky Luca, porque nuestra generación que viene, va a ver el esfuerzo por la cual fue establecida esa iglesia. En Whisky Luca y en Presidente. A lo mejor cuando nuestros hijos estén viejitos, ya nosotros hayamos partido, ellos van a contar algún día. Un día vino un venezolano. Un día en Presidente empezaron la iglesia estos hermanos, orando por nosotros, ayunando por nosotros, predicándole el evangelio a cada uno de nosotros. Y nosotros nos vamos a regocijar, hermano, cuando nosotros veamos el templo, veamos a los creyentes acercándose a Cristo, abriendo su corazón a Cristo. Va a llegar un momento, hermano, en que su corazón se va a redargullir, se va a poner triste, pero no de la tristeza, sino del gozo, hermano, de lo que Dios está haciendo en Presidente, de lo que Dios está haciendo en Whisky Luca. Y Pablo tenía ese sentimiento de orar por lo que Dios está haciendo allá en Whisky Luca y allá en Presidente, hermano. Usted y yo nos vamos a sentir gozosos porque estamos haciendo la base, estamos haciendo el trabajo que Cristo nos mandó a hacer en este tiempo, porque dentro de 50 o 100 años, esos trabajos que nosotros hicimos no va a ser en vano, porque la palabra de Dios lo dice en el versículo 6, que sigue diciendo el versículo 6, dice, y estando persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nosotros estamos sembrando la semilla de esperanza en la juventud, en los adolescentes, en los niños, en los barrios, en las comunidades, en los matrimonios, en las familias. Necesitamos sembrar esa semilla. Nosotros no estamos para dar salvación. Nosotros estamos para sembrar esa semilla de esperanza, de decirle a la gente que hay un Dios todopoderoso que tiene la salvación, que vino a morir por nosotros para perdón de nuestros pecados, para que usted se acerque a Dios, para que usted pueda conocer la vida abundante que Dios está ofreciendo. Pablo se sentía con ese gozo y esa esperanza de que Filipenses, la iglesia de Filipenses haya crecido por el gran trabajo que Dios ha hecho. Pudiera pensar que Pablo diría, Señor, me siento gozoso de estar preso, porque estoy preso por el evangelio. Y si Pablo lo tuvieran que degollar, o Pablo lo tuvieran que ahorcar, yo creo que Pablo diría, y lo vamos a leer, para mí el morir es Cristo y el morir es ganancia. Necesitamos entender, hermano, que Dios tiene un propósito para con nosotros. Otro de los motivos que mantienen su gozo fue su plena confianza en la obra completa de Dios a favor de sus hermanos. Recuérdese que el versículo 6 dice que el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Hoy estamos comenzando la obra, hermano. Presidente de Whisky Luca. Dios la va a perfeccionar. A lo mejor nosotros no vemos lo que Dios estaba viendo. A lo mejor nosotros no sabemos las familias que vayan a llegar. Aunque nosotros no sepamos, Dios sí lo sabe. Aunque nosotros no sabemos quién va a entrar por las puertas del templo, Dios sí sabe quién va a entrar. Aunque nosotros no sabemos cuáles son los hogares necesitados, que tienen problemas y dificultades y enfermos, Dios sí lo sabe. Por eso es que usted y yo tenemos que ser como el apóstol Pablo. Tenemos que abrir nuestro corazón y nuestra mente, alimentarnos de la fe, de la esperanza, para que Dios nos use y nos lleve a esos lugares donde hay necesidad, donde hay familias necesitadas, donde
Usted pudo ver que en Primera Tesalónica, en Efesios y ahorita en Filipenses vemos comunidades que necesitaban la salvación y por la cual Pablo dejó una iglesia en cada comunidad. Pablo dejó una iglesia, una fe, dejó una luz de esperanza para esa humanidad. ¿Cuál es la luz de esperanza en nuestro hogar? ¿Cuál es la luz de esperanza en nuestra familia? ¿Cuál es la luz de esperanza en la comunidad donde estamos? ¿Cuál es la luz de esperanza en nuestra cuadra? ¿Cuál es la luz de esperanza en la colonia? ¿Cuál es la luz de esperanza en el país? ¿Cuál es la luz de esperanza en Ciudad de México? Nosotros somos esa luz de esperanza. Dios nos llevó a Huesqueluca. Hay una esperanza en Huesqueluca. Ahí nos llevó a llevar el evangelio en presidente. Hay una luz de esperanza por el presidente. Hay que seguir orando para que Dios siga obrando por las familias, por los perdidos, y Dios nos lleve a las familias necesitadas. Es por eso que hay un pensamiento. Cuando ocupas tu mente en la maravillosa obra redentora de Dios en tu persona y en la de tu hermano, tu gozo no puede ser robado por las adversidades. Es por eso que debemos alimentar nuestra mente y nuestro corazón para el servicio de la obra de nuestro Dios. Tercera y última, hermano. Pablo muestra su amor en momentos difíciles. Pablo muestra su amor en momentos difíciles. Del 7 a 11 dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto tengo en el corazón y en mis prisiones y en las defensas y confirmaciones del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que comprobéis, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de nuestro Dios. Vemos dos cosas, un gran sentimiento de corazón hacia los creyentes. Vemos un gran sentimiento de corazón hacia los creyentes. Hermanos, si no hay sensibilidad hacia la necesidad de nuestros hermanos, que le compartimos el evangelio, que los discipulamos, que lo ayudamos, lo instruimos, usted no tiene sensibilidad para los perdidos. Si no tenemos sensibilidad para unos con nosotros, poder orar unos por los otros, ayudarnos unos a los otros, pensar en la obra, en la familia, en las necesidades unos por los otros, nosotros no podemos pensar por el perdido. Necesitamos, hermano, fortalecer nuestras vidas. Necesitamos fortalecer nuestro corazón. Es por eso que Jesucristo le dijo a los discípulos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hermano, todo comienza con nosotros. Todo comienza con nosotros. Todo comienza con nosotros. Es por eso que Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 3. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 28. Dice así, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Aunque Pablo esté pasando momentos difíciles, Pablo sigue orando y pidiendo que Dios pueda bendecir a estas iglesias, que puedan crecer a permanecer en la fe. No hay ninguna iglesia que no tenga problemas. Toda iglesia tiene problemas. Todo creyente tiene dificultades. Todo creyente pasa necesidades.
pero Pablo nos insta a permanecer en la fe, a crecer en el amor y a entregarnos a Cristo verdaderamente. Amén. Dios les bendiga. Oramos. Señor, estamos agradecidos por lo que tú haces. Bendice nuestras vidas, Señor. Úsanos como así has usado Pablo, que cada día me muestra y me enseña, a pesar de que fue escrito hace muchos años. La Biblia nos sigue enseñando que a pesar de las dificultades, nosotros debemos amar a los perdidos. Debemos amar la iglesia. Debemos amar a nuestros hermanos, a pesar de nuestra necesidad. Padre, cada día fortalécenos, guíanos y susténtanos a cada uno de nosotros. Y que cada día podamos vivir esta palabra delante de ti. Y si en algún momento pasamos este momento difícil, como lo pasó el apóstol Pablo, muéstranos, Señor, que nuestra confianza, nuestra esperanza está delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermano.